José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días. Bueno, reunión de Consejo de Ministros de Exteriores en la Unión Europea. Encima de la mesa ese sexto paquete con la opción, por lo que empezamos a conocer desde ayer por la tarde-noche, de que sea sin petróleo, que salgan las medidas, pero Orbán le habría ganado el pulso tanto a Macron como a von der Leyen cuando fueron a verle durante la semana. ¿Tiene sentido un sexto paquete sin medidas de petróleo? Hombre, desde luego no proporciona un corte, desde luego, al 100% con las medidas rusas, por lo tanto pierde gran parte un poco de su eficacia esas sanciones, pero desde luego hay que tener en cuenta que tampoco la Unión Europea puede hacer frente, desde luego, a un corte tan inmediato de las necesidades que tiene esencialmente energéticas de Rusia. Todavía no las ha podido sustituir y, desde luego, la búsqueda de sustitutos en demás continentes está encareciendo mucho las fuentes que pueden proporcionarlas de otros modos. También hay una negación de otros países de aumentar su flujo que podría en ese aspecto auxiliar estas medidas y por lo tanto es una visión más pragmática, más conservadora, que aúna desde luego que las restricciones vayan teniendo efecto, pero de una manera desde luego en el tiempo mucho más prolongada en ese sentido. No es solo el tema de Hungría y su dependencia, son gran parte de los países periféricos, un poco en esa frontera, que dependen, incluso la propia Alemania, y que desde detrás, un poco de la cara más visible de Orbán, desde luego hay muchísimos intereses de otros países europeos que están a la sombra y que presionan desde luego a que esa independencia energética de Rusia pues se prolongue un poquitín más en el tiempo para poder desarrollarlo de una manera, podemos decir, más reformada y no tan chocante o de tanto corto que podría afectar desde luego gravemente a las economías europeas. Luis, ¿es Europa la gran perjudicada, la gran perdedora hasta ahora de la guerra de Ucrania, sobre todo en esa relación con Rusia? No cabe duda, o sea, en ese aspecto Europa tiene un motor, ese motor se llama Alemania y Alemania funcionaba a velocidad de crucero gracias a los suministros y flujos de materias primas a unos precios bastante estables y bajos procedentes de Rusia. Era, podemos decir, el binomio que hacía avanzar un poco todo este continente. La ruptura, desde luego, que se ha producido en este caso ha agripado la economía alemana claramente y desde luego cuando Alemania se gripa, afecta desde luego a todo el arco periférico y a todos los demás países europeos en este caso. Ahora somos mucho más dependientes cada vez más de Estados Unidos también a nivel energético, aunque intentemos diversificar y buscar desde luego otro tipo de fuentes, pero desde luego con unos encarecimientos que van a ir en contra también un poco de nuestros productos. Aparte de que también hay unas consecuencias en las cuales la Unión Europea todavía no ha sabido demostrar que a nivel de política internacional, desde luego, seamos un gigante con el cual tenemos que contar, sino vamos más bien intentando responder a los acontecimientos según se van produciendo, en un juego en el que los grandes beneficiados, por una parte, son claramente Estados Unidos y por otra parte China también, ¿no? ¿Cómo analiza el movimiento de Finlandia y las repercusiones que puede tener en este contexto de escalada de tensión geopolítica internacional? Hombre, en definitiva, hay un lema africano que dice que cuando dos elefantes se enfrentan, la hierba es la única que sufre, ¿no? Finlandia le toca en medio, ¿no? Y Finlandia ya llevaba, junto con Suecia, ya en los últimos años, fuertes compras e inversiones de armamento debido un poco a esa inestabilidad creciente que iba un poco creciendo, ¿no? Finlandia, durante la Guerra Fría, ha llevado una política, desde luego, de neutralidad muy pactada entre bloques y, aunque perteneciese al mundo occidental, siempre a nivel defensivo, podemos decir, mantenía esa neutralidad. En el momento actual y desde luego ante el incremento, desde luego, podemos decir, de estas relaciones cada vez más frías, incluso de puntos entre frontera, de aviones fronterizos que se van cruzando a nivel claramente de provocación, desde luego Finlandia ha decidido entrar en el escudo protector de la OTAN, cuando ya gran parte de su ejército se arma y usa una tecnología procedente de la OTAN para, podemos decir, tener
mantener esa estabilidad, esa tranquilidad un poco en ese aspecto. Recordemos que Finlandia ha tenido dos guerras desde su independencia, con lo que entonces fue el mundo de la Unión Soviética. Tiene una sensibilidad, por lo tanto, frente a su enorme vecino bastante fuerte un poco en ese aspecto. Ha conseguido sacar unos réditos muy importantes de su papel de la neutralidad, pero en este momento, desde luego, el gobierno ha decidido tener una visión mucho más pragmática y conservadora y meterse dentro del escudo de la OTAN en este caso, ¿no? ¿Tenemos escalada del conflicto hacia la parte más oriental? ¿Hay riesgo de que tanto China como Corea del Norte, después de los movimientos de los 2 últimos días, esas imágenes de satélite descubiertas ayer en el entorno, bueno, que hacen peligrar también a Taiwán y a Guam, y por otro lado ese movimiento de Corea del Norte, que ayer el presidente de Estados Unidos, o Casa Blanca, dijo que el presidente de Estados Unidos quería ir a la zona desmilitarizada de Corea del Norte? ¿Hay peligro ya real de una escalada, de una extensión del conflicto hacia China y hacia Corea del Norte que pueda poner todo el escenario actual todavía peor? Hombre, esperemos que no, pero no cabe duda que desde luego Estados Unidos va tentando desde luego esas fronteras peligrosas y desde luego está intentando por todos los medios romper un poco ese proceso de alianza que se estaba produciendo entre Rusia, entre China, incluso con otros países como podrían ser Pakistán, Irán, y que podría conformar un bloque desde luego alternativo con una economía muy fuerte que desde luego sustituyese a lo de los Estados Unidos. Por otra parte también los países del Extremo Oriente, con una cierta cercanía y relación con Rusia, también pueden realizar desde luego unas medidas, unos movimientos muy bien controlados, podemos decir, para cambiar un poco la orientación y desde luego que todo ese foco, toda esa ayuda, todo ese flujo de armamento y de ayuda que se está produciendo a Ucrania quede algo más ensombrecido y le dé también una opción a Rusia de recuperarse y por lo tanto con unas posiciones mejores entablar desde luego una tabla de negociaciones que le permita salir, podemos decir, con una serie de honores un poco de una guerra en la cual no puede salir derrotada y por lo tanto hay que buscar ese punto de confluencia en la cual todos puedan llegar a un punto de encuentro y desde luego poner fin a la guerra. ¿Podemos encontrarnos una situación en la que la guerra se convierta ya en endémica? ¿Podemos ver cómo esta salida de la crisis provocada por la guerra de Ucrania no se resuelva en el corto plazo? Pues puede ser, o sea, desde luego una especie de traslación del conflicto de Siria en el tiempo al esquema ucraniano y desde luego se ha convertido en el gran desgaste, en una guerra de desgaste actual con Rusia. Ucrania ha puesto toda la carne en el asador a nivel demográfico, con movilización de todas sus milicias territoriales, tiene desde luego unas fuentes de abastecimiento a nivel armamentístico, podremos decir, inagotables, procedentes de todos los países de la OTAN, con instructores procedentes de los contratistas privados y por lo tanto, bueno, pues puede mantener esa guerra, como hemos visto, pues debido un poco a esas proporciones inmensas que le van llegando a nivel de créditos, pues para poder frenar un poco las ofensivas. La cuestión de Rusia es que desde luego para conseguir unos objetivos que cada vez vemos más a la baja, más limitados y que cada vez son más imposibles de desarrollar, es que ha llegado al agotamiento propiamente de las unidades profesionales de su ejército. ¿Puede llegar desde luego a conseguir esos objetivos? Hombre, sí. ¿Cómo? Pues desde luego con una movilización general de sus recursos que todavía no los ha desarrollado, pero que ya tendría unas consecuencias sociales. Sería meter a la sociedad rusa en una guerra en la cual todavía están siendo testigos y únicamente víctimas un poco de esas sanciones económicas, pero desde luego sus jóvenes todavía no han partido a la guerra, solo están los profesionales y voluntarios, ¿no? Entonces la particularidad es que no se puede llegar a esa escalada en la cual Rusia sí ponga la carne en el asador y por lo tanto, claro, aquí ya tendríamos un poco ese proceso de desangramiento de Rusia como potencia que iba increciendo y que desde luego queda absolutamente ya estabilizado su papel y que para culminar un poco sus objetivos de una manera honrosa tendría ya que movilizar gran parte de sus recursos para poder desde luego hacer frente a una guerra de desgaste que si no hace esa movilización le puede llegar incluso a una gran derrota, ¿no? El punto detonante para terminar, José Luis, puede ser la declaración de guerra por parte de Rusia, que se podía haber esperado el 9 de mayo, lo que puede elevar también o puede agilizar o acelerar el conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania.
Totalmente. Eso significa ya la llave ya para poder abrir toda la posibilidad de movilización de recursos. Hasta este momento solo está llevando, podemos decir, las unidades más bien preparadas, que son para misiones de paz, que son con las que ha estado, bueno, pues en conflictos más o menos menores, dando esa imagen un poco de potencia y ayudando, solucionando problemas como lo de Kazajstán, como lo de Siria o Armenia, etcétera, ¿no? En este caso estamos claramente en una descripción de guerra abierta y desde luego, como hemos hablado, con una Ucrania que no para de recibir desde luego todo tipo de recursos, y Rusia, si quiere hacer frente a ello, sus militares, por muy competentes que puedan ser, están exigiendo una igualdad de condiciones en esa aportación de recursos. Si no los tienen, desde luego milagros no pueden hacer, y es lo que estamos viendo claramente, que con pocos recursos incluso están actuando en inferioridad de condiciones, en muchos casos de recursos humanos, sobre todo ausencia de tropas de infantería, y que por tanto desde luego ni siquiera pueden sostenerse en la inmensidad del frente ucraniano, en territorios que son muy permeables a los ataques desde luego de unidades especializadas de comandos, ¿no? Pues José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día y buenas clases. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta ahora. 8:43 de la mañana, vamos a ver también enseguida la